escrito, ¿verdad? Es una introducción a la termodinámica. Se van a fijar que hoy estamos saliéndonos del tema de lo que era mecánica. ¿Se acuerdan que casi dos parciales íbamos a estar con lo que es mecánica? Y hoy, pues, es otra de las ramas de la física. En este caso es la termodinámica, ¿sí? Ven aquí que la termodinámica, pues, es una de las ramas de la física donde hoy vamos a ver una introducción. Y antes de eso, vamos a calentar un poco con estas ecuaciones sencillas antes de entrar al tema toral, que les mandé un cuadrito ahí para el tema que vamos a ver. Solo que antes de eso me interesa que tomemos esto, de repente lo han visto por ahí en química o de repente se acuerdan de la secundaria, lo que es convertir unidades de temperatura, ¿verdad? Sabemos que en casi todos los países de Latinoamérica utilizamos lo que son los grados Celsius para medir temperatura. De repente en otras regiones o en ciertas áreas de la ciencia se usa más la temperatura en Kelvin, o en otras zonas, como por ejemplo en Estados Unidos de América, se usa más la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, pues hay tres ecuaciones que son para convertir de una unidad a otra. La primera es para obtener grados Fahrenheit, ¿ven? La segunda es para obtener grados Celsius y la tercera para conocer una temperatura en Kelvin. Entre la 1 y la 2 hay una equivalencia, ¿verdad? De una se puede despejar la otra. La única distinta aquí es la tercera, que es temperatura en Kelvin. Entonces, un error que sí quiero que tengan ahí presente para que no lo vayan a cometer, es decir, grados Kelvin, eso no existe, ¿verdad? Existen los grados Celsius, los grados Fahrenheit y Kelvin, así. No decir grados Kelvin. Entonces, estas son las condiciones que les quería mencionar. Y de acuerdo a esto vamos a hacer un ejemplo. Fíjense que cuando nosotros queremos convertir, digamos, 0 grados Celsius a Fahrenheit, pueden ver ahí las unidades de temperatura, las unidades de termodinámica que están ahí. Hay dos formas de convertirlo, ¿verdad? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en el caso del lago, que puede estar a 0 grados Celsius, ahí es el punto donde se congela. Si yo les dijera, bueno, ¿cuánto es ese equivalente? En Fahrenheit, esto es equivalente a 32 grados Fahrenheit. Cuando alguien está a 32 grados Fahrenheit, estamos hablando de 0 grados, que es el punto de congelación del agua, ¿sí? Punto de congelación del agua. Y el punto de evaporación o ebullición, pues ya es 100 grados Celsius, ¿sí? Ahora bien, pues podemos convertirlo de Celsius a Fahrenheit o etcétera. En el caso de la temperatura en Kelvin, 0 grados Celsius es equivalente a este número. Se le llama el cero absoluto, ¿verdad? A ese número. Esta temperatura en Kelvin es el equivalente a los 0 grados Celsius o al punto de congelación del agua, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio solo para que calentemos un poquito. Recuerden que están fórmulas sencillas, solo de hacer ciertos despejes y ciertos análisis. Voy a dictar un problema ahorita para que lo resolvamos antes de entrar al tema que les menciono, que es expansión lineal, para que tengamos presente estas formulitas. Ahora bien, lo comienzo a dictar ahora. Hay alguien más que está entrando ahorita, permítanme. Bueno, si alguien no lo logra escuchar o no estaba todavía en la clase cuando lo dicto, ahí se lo pueden pasar después, le pueden pasar después la copia de lo que escriban ustedes. Porque acá en la parte ya en la pizarra solo voy a tomar los datos y voy a hacer el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos lo siguiente. Escriban ahí. En una habitación está operando un aire acondicionado en una habitación está operando un aire acondicionado y marca 68 grados Fahrenheit. Y marca 68 grados Fahrenheit. Una hora antes
una hora antes, se midió la temperatura de ese mismo lugar, y marcaba 32 grados Celsius. Y marcaba 32 grados Celsius. La pregunta es, ¿está funcionando el aire? ¿O está enfriando el aire? Pregunta entonces es explicar si alguien va a un lugar y de repente entra a un cuarto, una habitación y ve que está a 32 grados Celsius, bueno, es algo cálido, similar a la temperatura que vemos diario en Atacama, ¿verdad? Un poquito, digamos, casi igual. Ahora, cuando ya se regresó, ese aire estuvo ahí una hora y marca el aire que está operando, en ese caso, marca que está operando a 68 grados Fahrenheit. La pregunta es, al ver ese 60, ¿pero está marcando en qué? En Fahrenheit. 68 grados Fahrenheit. ¿A cuánto equivale eso? Para saber si realmente está funcionando ese aire, si está enfriando, tendríamos que verificar si esos 68 son menores a los 32, ¿verdad? Si ha bajado la temperatura de esa habitación o no. ¿Cómo lo voy a averiguar? Pues comparándolo simplemente. O convierto esto a Fahrenheit o convierto los Fahrenheit a Celsius. Nosotros, como estamos familiarizados para percibir mejor a medir la temperatura en grados Celsius, voy a convertirlo, ¿verdad? A eso. La temperatura en Celsius sería entonces, acá voy a escribir solución. Solución sería 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Dicen cuánto sería ahí. Hay que hacer ese pequeño procedimiento. Solo sustituimos aquí los 68 y vemos cuánto nos da el resultado. Le debe dar a 20 grados. Sería 5/9. Ojo con ese paréntesis. Una de las fórmulas no lo lleva, la otra sí, ¿verdad? Sería temperatura en Fahrenheit, son 68 menos 32. ¿Cuánto es eso? 68 menos 32. Y eso se multiplica por 5/9. 36. 20 grados Celsius. Esta es la temperatura a la que ahora se encuentra esa habitación. Entonces ven que sí está funcionando. Está enfriando. ¿Ok? ¿Cuánto bajó? ¿Cuál fue el cambio de temperatura? 12, ¿verdad? 12 grados Celsius, porque estaba a 32 y ahora a 20. Ese es un cambio lo que sufrió. A eso se le llama cambio de temperatura, ¿verdad? A la resta o a la diferencia de la inicial, ¿verdad? A la final menos la inicial. Temperatura final menos inicial. Ustedes pueden ver que hay materiales que permiten, digamos, aislar el calor. Hay materiales repelentes o que reflejan el calor, o aislantes térmicos también se le llama.
así como hay otros que mantienen el frío, como ciertas neveras o materiales que están dentro de las paredes de los refrigeradores o materiales que están dentro de paredes de ciertas estufas. A veces es el caso de que cuando están trabajando con ciertos materiales, recomiendan que, por ejemplo, al colocar una manguera de alta presión en alguna cuestión que funcione con fluidos de alta temperatura, ya sea alguna máquina, sea un tractor, por ejemplo, al que se le va a conectar una manguera a presión. A veces dicen, ¿por qué esta manguera que ha estado guardada no queda o se siente que no entra en una rosca de un tractor que viene de trabajar o está muy caliente? Es porque se acostumbra a que se ensamblen o estando los dos en actividad o cuando ambos están en frío. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es el tema que vemos ahorita, que se llama expansión lineal. Es decir, la famosa frase en pocas palabras que dice que con el calor los cuerpos se dilatan o toda materia tiende a dilatarse o a expandirse cuando experimenta calor, ¿sí? O un aumento de temperatura, que es lo correcto. ¿Y qué pasa cuando hace frío? Cuando está a una temperatura inicial y luego está más frío. Ahí los cuerpos se contraen, ¿verdad? Porque las partículas están más densas. Lo mismo pasa con el aire. El sonido viaja más rápido en lugares fríos que en lugares cálidos. ¿Por qué? Porque las partículas de aire están más densas, el aire está más denso. Por lo tanto, es más sólido el material por donde viaja la onda de sonido, ¿sí? Un dato que ocupo que anoten ahí, que escriban, ¿no? ¿Verdad? La temperatura ambiente, ¿verdad? La temperatura ambiente se ha considerado cuando esta marca 20 grados Celsius, ¿sí? La temperatura ambiente, ¿verdad? Son 20 grados Celsius, en pocas palabras. Se ha considerado temperatura ambiente cuando esta marca 20 grados Celsius, ¿verdad? Cuando ustedes digan, esta temperatura ambiente, bueno, 20, en ciertas zonas se considera hasta los 25, ya de 25, de 20 a 25 temperatura ambiente, pero en la mayoría de textos o en general se ha tomado 20 grados Celsius. Hasta el tema de lo que es la rapidez, la velocidad del sonido a temperatura ambiente es 344 metros por segundo, más de 3 cuadras por segundo. Pero cuando está, dice, a temperatura ambiente, o sea, a 20 grados Celsius. Ya si está más frío, podría aumentar un poquito. Si está en un lugar muy, muy caliente, de repente puede disminuir un poquito esa velocidad. Entonces, tomen nota ahí. Si tienen preguntas con el ejercicio, me dicen. Ven que son formulitas bien, bien sencillas, ¿verdad? Más teórico lo que ocupo que practiquen ahorita, porque para este fin va a haber una actividad de laboratorio que van a hacer. Un cuestionario de la parte teórica que ya vimos sobre ley de Newton, lo que es tensión, y sobre lo que es temperatura, ¿verdad? Y conversión de unidades. Hay una parte que solo va a ser de preguntas teóricas, digamos, previa al examen. Es un acumulativo que va a estar programado todos estos días del fin de semana. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Y quiero que tengan, no sé si anotaron en su cuaderno la tablita que les envié de los materiales, donde está el latón, donde está el aluminio. Tienen la tablita a mano para que analicemos unos datos de estos. Y si se fijan,
Eso corresponde a este tema. En la tabla ustedes van a fijarse que arriba dice coeficiente de expansión lineal. ¿A qué se refiere eso? Eso de coeficiente de expansión lineal se refiere a un numerito fijo que tienen ciertos materiales, ya sea para contraerse cuando hay frío o para expandirse cuando hay calor. ¿Sí? Otro dato que no quiero que lo tengan ahí como dato erróneo es que dice aumento de calor. No, eso no existe realmente. O aumento de frío, tampoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que aumenta o que disminuye realmente? Es la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que hay transferencias de energía. Cuando, por ejemplo, la energía viene y se va hacia un foco incandescente, ¿qué es lo que hace esa energía? No se destruye, se transforma en calor, ¿sí? ¿Por qué en calor? Porque lo que hace es aumentar la temperatura de un foco, de un hilo de wolframio, que es lo que produce la luz. ¿Pero qué se genera realmente? Lo que hay es un aumento de temperatura, lo que se siente es el calor. Entonces, no es que aumente y disminuye el calor, lo que aumenta y disminuye es la temperatura, ¿cierto? ¿Qué es el calor entonces? El calor es un efecto, ya el calor es algo más relativo, digamos. El calor es un efecto que siente el ser humano o los seres vivos cuando hay un aumento de temperatura, ¿verdad? De repente alguien puede decir, hace frío, para otra persona no haga frío, ¿sí? Ya es un poquito más relativo. Lo que sí hay es aumento o disminución de temperatura, no de calor, ¿sí? Les digo, hay materiales aislantes, hay materiales repelentes y hay unos que son muy buenos conductores del calor. Entonces, fíjense en esa tablita que tienen algunos que dice, por ejemplo, el aluminio y el acero. Comparen el aluminio con el acero. Ven que hay uno que es el doble que el otro. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Porque es el doble que el otro. Arriba de la tablita dice grados Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. Ya vamos a ver qué significa eso. Dice grados Celsius a la -1. Miren. Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. Es algo que ocurre una unidad por cada grado, que aumenta por cada grado de temperatura. Esa tablita, ese numerito que ven ustedes ahí de 1.2 por 10 a la -5 o 2.4 por 10 a la -5, es lo que se expande por cada grado que aumenta de un material. Ven que el del vidrio es más pequeño, varía el vidrio según el grosor, de 0.7 a 0.9 si no me equivoco. Varía, ¿por qué varía el vidrio? Es mucho más resistente al calor que esos otros. Pueden ver el caso del acero, del latón, esos son muy resistentes al calor, no se expanden ni se contraen tan rápido con el aumento de temperatura, por eso lo usan bastante para la fabricación de motores, ¿sí? O porque las piezas internas, sobre todo del motor, donde van los pistones rozando con los cilindros, son muy resistentes a que calienten debido a tanta fricción y a tanta velocidad con la que están haciendo la fricción. Entonces evitan expandirse. Por eso cuando ustedes escuchan se fundió, cuando algo se funde, ¿qué es? Es porque hubo tanta temperatura que prácticamente se unió, o sea, se quedó pegado con otro material, ¿sí? Por un exceso de temperatura. Entonces, nuestra formulita para expansión lineal es esta. Es una fórmula bien sencilla porque no lleva exponentes, no lleva sumas y restas. Es mucho más práctico, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa cada uno. Miren el delta, ¿qué significa delta? ¿Se acuerdan que delta significa cambio? Aquí lo vemos dos veces. Al inicio lo vemos como cambio de longitud. Este alfa es el numerito que está en la tabla, es el coeficiente de expansión, o sea, cuánto se dilata un material o cuánto se contrae. Esta es la longitud inicial y este es el cambio, pero ya no cambio de longitud. Delta T estamos hablando del cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Eso significa cada variable de la fórmula, para que la tengan en presente. Esa fórmula se puede desglosar más. ¿Por qué? Porque delta L es L2 menos L1, la final menos inicial. Delta T es la temperatura final también, menos la inicial. Eso lo vienen viendo, digamos, desde el cálculo que vieron la derivada, que significaba el delta E, que es un cambio en la distancia, ¿cierto? Coeficiente exponencial dice ahí. Diga. Coeficiente exponencial dice ahí. De expansión, es el que está en la tablita. Gracias, de expansión. Es el que está en la tablita de cuánto se expande, ¿verdad? Es el alfa que está ahí.
Ese es constante, ¿verdad? Ese alfa es el que dice cuánto se estira por cada grado centígrado, cuánto se encoge un material por cada grado que disminuye la temperatura. Y el S0 pues es la longitud inicial. Entonces esa fórmula se puede ampliar, se puede reducir según lo que ustedes quieran trabajar ahí, ¿verdad? Hay varias formas de manipular esa ecuación. Ahí está en su forma condensada, digamos. Y la pueden mover de varias formas. Por ejemplo, esta primera parte, delta L, es L final menos longitud inicial. Delta T, ¿quién es? Temperatura final menos temperatura inicial. Es la misma fórmula que está arriba, pero ya desglosada, ¿verdad? O sea que de esta segunda parte, ustedes pueden definir o pueden, pues prácticamente resolver cualquier problema ahí. Pueden despejar para lo que sea que necesiten de toda ella. Para saber cuál fue la temperatura inicial, la final, qué longitud tenía algo al inicio, etc. Es más, en el caso de un material, por ejemplo, de un material que no se conozca cuál es el material, o ni siquiera nos interesa saber el nombre, sino que saber cuánto se expande ese material. Si nos dicen cuánto es la longitud que cambia, nos dicen cuál es la temperatura que cambia, cuánto medía al inicio, nosotros podemos saber de qué material se está hablando con esto. De quedar un número muy, muy pequeño, porque pues, si se fijan, todos los que están ahí, todos los alfas son por 10 a la menos 5, son micras. ¿Sí? Son micras. ¿Y qué es un micro? Un micrómetro. ¿De dónde viene la palabra micro? De microscopio, ¿verdad? ¿10 a la qué? 10 a la menos 6. O sea que es una micra, es una millonésima, es partir un metro en 1.000.000 de pedacitos iguales. Un pedacito de eso es lo que vale una micra, o lo que mide una micra. ¿Sí? Okay. En el caso del aluminio es 2.4, en el caso del acero es 1.2 por 10 a la menos 5. Prácticamente es el doble de resistente lo que es el acero que el aluminio, ¿verdad? Al cambio de temperatura. No que es el doble resistente, que se expande el doble por cada grado que aumenta. Entonces, por acá. ¿Han visto ustedes en el caso donde se construyen algunas carreteras? En Inglaterra hay un puente, ahí va a quedarles un problemita de tarea después. Hay un puente que tiene más de 14 cuadras corrido, un puente de 1.410 metros para ser exacto. Y a veces está la temperatura ahí, llega a grados bajo cero. Pero hay momentos que sube casi hasta 20, ¿verdad? Casi a la temperatura ambiente en el mismo día. Entonces hay un cambio considerable de unos 20, 30 grados. Entonces el puente no va a estar igual en la mañanita que ya cuando pega el sol. Es más, aquí hacen como una especie de celdas en lo largo del puente y entre tramo y tramo lo que hacen es una especie de cortada. Hay unos ensambles como de metal que ustedes pueden ver así. Hay unos ensambles como dientes o como zipper que aquí lo que se expande el puente en general, que ya sean 20 centímetros, de repente se expande hasta 1 metro, porque a veces las superficies de cemento, en el caso de aquí de estos países como Honduras, alguien coloca un termómetro en el cemento, más o menos llega a 50 grados en un día soleado, anda como por 50 grados Celsius, ¿sí? Pero de repente alguien lo coloca a las 2 de la mañana en ese mismo lugar y de repente 60 grados la diferencia. Entonces, en esos cambios se expande el concreto, se encoge de repente, tiende a contraerse, y no se hace en un solo lugar, sino que se distribuye. Por eso colocan estas ranuras para esos delta X de distancia, esos delta X, o cambios de longitud, delta L le estamos llamando ahora, para distribuirlo en todo ese espacio, ¿sí? Para distribuirlo ahí. Entonces voy a dictar el siguiente problema. Lo voy a dictar ahorita. Y lo voy a desarrollar después en esta parte de la pizarra abajo.
Por ahora lo voy a quitar. Y dice el problema. Un avión supersónico construido principalmente de aluminio, tiene 62.1 metros. Tiene 62.1 metros. En un día ordinario a 15 grados Celsius. En un día ordinario a 15 grados Celsius. Punto y seguido. Volando al doble de la velocidad del sonido, la fricción con el aire calienta la superficie. Volando al doble de la velocidad del sonido, la fricción con el aire calienta la superficie y alarga el avión 25 centímetros. Ahora pregunta. ¿Qué temperatura tiene la superficie del avión en vuelo? ¿Qué temperatura tiene la superficie del avión en vuelo? ¿Sí? ¿Qué temperatura tiene la superficie del avión en vuelo? ¿Qué temperatura tiene la superficie del avión en vuelo? ¿Verdad? Entonces vamos a sacar los datos. Lean bien el problema, qué es lo que dice, de qué trata, ¿verdad? Para que saquemos todos los datos. Fíjense bien, ya tenemos un dato que no está ahí como número, pero de ahí podemos sacar mucha información porque ya nos dice que está construido principalmente de aluminio. El avión de repente está en la pista, ¿verdad? Tiene una longitud inicial de 62.1 metros, ¿cierto? Esa es la longitud que tiene al inicio. Tiene una temperatura inicial de 15 grados Celsius. O sea que el avión está estacionadito en la pista y alguien ve la superficie, está fresco, 15 grados Celsius. ¿Sí? Está construido de aluminio. Ya saben que para el aluminio, pues el coeficiente cuánto es, ¿verdad? Ahí en la tablita está. ¿Qué más podemos ver? Dos datos más que están ahí en el problema. Hay otros dos datos. La velocidad en la que voló. Fíjese que es un dato que no lo dice como número, pero sí se puede saber, porque la velocidad del sonido son 344, ¿verdad? Pero ahí dice viajando al doble o más, al doble de esa rapidez. Pero realmente ese dato no lo vamos a ocupar. Sí está oculto. Ese es uno de los datos ocultos, fíjese. Pero ahorita no se ocupa. Pero sí nos dice cuánto se alarga. Una vez que el avión esté en vuelo, como va tan rápido, va tan veloz, que el roce con el aire lo calienta y hace que el avión se alargue, es decir, hay un cambio de longitud. Ese delta L son 25 centímetros, ¿sí? Hay un cambio en la longitud. ¿Sí? Quiero verificar dónde está lo del tiempo, permítanme.
es que se nos va a desconectar ahorita, pero inmediatamente en 5 minutos volveremos a conectarnos, ¿verdad? Una vez que salgamos, vamos a conectar para terminar de resolver este problema. ¿Sí? Esa es otra cosa. Y lo otro, pues, es la pregunta. ¿Cuál es la temperatura en vuelo? O sea, la temperatura final. La inicial la tenemos porque estaba a 15. Habría que ver qué tanto calienta. Para que ese avión, que tiene más de media cuadra, son 62 metros, se expanda 25 centímetros, que realmente son 0. Lo voy a pasar a metros, porque casi todo está en metros. La longitud de acá, la tablita está en base a trabajar en metros también. Entonces voy a pasarlo a metros. ¿Sí? Nos preguntan la temperatura final. Es lo que sucede con ese tipo de aviones supersónicos. En el caso de los jets, yo recuerdo aquí en el caso de Catacamas, para la feria, a veces venían de Palmerola hacia acá y trataban de no volar muy bajo, porque ¿qué pasa si está a 20 metros de una persona? Hay una onda de choque, cuando viajan por lo menos a más de la velocidad del sonido, genera una onda de choque que puede matar a una persona si está muy cerca. Incluso el sonido podría reventar los tímpanos, ¿verdad? Hay una onda sonora con alta frecuencia que el tímpano no la soportaría. Ahora, eso también provoca una fricción con el aire, que es lo que hace que caliente tanto. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la temperatura de la superficie del avión. Recuerden que eso está construido con un montón de capas que evitan que la temperatura llegue a las cabinas interiores. Tiene un montón de aislantes térmicos. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá, queda ahí los datos, para que aquí a la par le demos solución al problema. ¿Verdad? Acá a la derecha vamos a escribir cuál va a ser la solución. Solución. Me dicen ustedes qué fórmula conviene, si usar la primera fórmula, si usar la fórmula que ya está despejada. Ahí queda. Vayan pensándolo. Voy a desconectarme ahorita. En 5 minutos nos volvemos a conectar todo. ¿Sí? Faltando 5 para las 2, nos conectamos de nuevo. Bueno, bien, y mis cuentas solo falta una persona, ahorita 3 que están entrando a la sala. Ya con ustedes seguiremos. No sé qué estaban pensando del ejercicio, que lo leyeron, lo analizaron, vieron qué fórmula conviene, si usar la primera o usar toda esta fórmula ya despejada, o combinar la primera con la segunda, ¿verdad? Hay datos que ya están, no es necesario volverlos a calcular. ¿Sí? Analicemos ahí el ejercicio. Tengan a mano su calculadora también. Ahora, fíjense bien en algo, porque tenemos longitud inicial, la longitud final no la temperatura final y la inicial. Hay un juego entre estas dos, ¿verdad? Lo que tenemos que despejar es la final. ¿Sí? El cambio de longitud, ese ya está en la fórmula de acá, en la primera. No hay que mover mucho ahí. Si se fijan en esta ecuación, delta L es 0.25 metros. Entonces voy a combinar ahí esa formulita, ¿verdad? Miren la solución. Dice delta L va a ser igual a alfa, L0 y delta T. ¿Pero quién es delta T? Es la temperatura final menos la inicial. Vamos a llamarle TI a esta y LI a esta, ¿verdad? Si quieren así cambiémosla para que no confundan. O, bueno, ya saben que cuando tiene un 0 abajo es inicial. Es cuestión de cómo a ustedes se les haga más cómodo trabajar. ¿Sí? Voy a dejarla así con el 0 porque es como lo que hemos venido trabajando desde la parte de ley de Newton, desde movimiento rectilíneo. Su índice 0 pues se refiere a cuando hay algo inicial. Así lo vamos a dejar. Ahora bien, delta L lo tenemos, alfa lo tenemos, L0 también. ¿Qué es lo que no tenemos de toda esa fórmula? Solo es este dato. Entonces tenemos que despejar ahorita si quieren para temperatura final, o lo pueden hacer pues después, sustituir y después despejar, es válido. ¿Sí? ¿Cuánto es delta L? 0.25. ¿Sí?
¿Cuánto vale alfa? Como es aluminio, 2.4, ¿verdad? Por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Y la longitud inicial cuánto es? L0, 62.1. Y acá quedaría temperatura final menos temperatura inicial. Lo que les decía al inicio de esta fórmula, ¿por qué decía que es fácil de trabajarla? Porque no hay signos entre ellas, no hay exponentes, y eso me permite que todos estos numeritos que están acá multiplicándose, los puedo pasar a dividir acá, o multiplico estos dos y el resultado pues también lo pasan después a dividir. Pero si aquí decimos 0.25 entre todo esto, igual a temperatura final menos temperatura inicial, también puede ser así. Ahora, hagan esta división, me dicen cuánto resulta. Siempre tengan mucho cuidado cuando hay valores con notación científica, porque aquí voy a agregar un paréntesis o un corchete extra. O sea que estaría en esto y estaría en estos, que no se le olvide que cuando se abre uno hay que cerrarlo, ¿verdad? O sea, si aquí abrimos dos paréntesis, hay que cerrar dos paréntesis. Les digo eso porque arriba está el 0.25 primero. Entonces, hagamos la división en la calculadora. 0.25 entre todo eso, abro paréntesis, 62.1 por 2.4 exponencial, que es el por 10 a la menos 5, y cierro los dos paréntesis. Pero me da aquí un error, permítanme. Vamos a hacer esta parte. 62.1 que multiplica a quién? A 2.4 por 10 a la menos 5. Esto queda 1.49 por 10 a la menos 3. Ahora yo divido 0.25 entre ese dato, me da 167.74. Igual a temperatura final menos temperatura inicial, que ya habíamos dicho que son 15 grados Celsius. O 15. Puedo pasar, para mí, ya estoy a un paso de despejar temperatura final. Ese 15 lo paso a sumar acá. En total, esto es lo que me queda. Temperatura final es esto. ¿Lo ven ahí? Queda 182.74. Miren qué gran temperatura la que alcanza, ¿verdad? ¿Por qué alcanza esa temperatura? La fricción con el aire, ¿verdad? Está viajando al doble de la rapidez del sonido. Entonces hace que caliente a esa gran temperatura. Por eso se alargó tanto, se alargó 0.25 metros o 25 centímetros. ¿Sí? Eso fue lo que se alargó. Entonces, de eso se trata lo que llamamos expansión lineal, ¿sí? Es decir, como que alguien tenga, digamos, una moneda. Ustedes pueden ver qué es una moneda en sí. No es una figura plana realmente. Una moneda es un círculo tampoco. Tiene forma circular. Realmente es un cilindro con una altura muy pequeña. Tiene forma cilíndrica con una altura muy, muy pequeña con respecto al ancho, al diámetro. ¿Sí? Entonces tiene una altura, tiene algo. ¿Qué pasa si una moneda, digamos, está en un lugar fresco, vaya? Un lugar, pongámosle temperatura ambiente, a 20 grados Celsius. ¿Qué pasa si esa moneda la colocan en un horno y colocan el horno a 150 grados Celsius o a 200 grados Celsius? 5 veces más o 10 veces más, perdón, la temperatura que tenía antes. ¿Qué va a pasar con la moneda? Se expande. ¿Hacia dónde se va a expandir la moneda? Se va a expandir a lo ancho y se va a expandir a lo alto, ¿verdad? Es parejo. Entonces, la moneda que
Depende si es de plata, si es de cobre, si es de lata, eso va a depender el material del que esté construido. De ese material va a depender qué tanto se expande, ¿verdad? Cuánto cambia esa longitud. Eso ocurre bastante también cuando alguien tiene, o hay motores que están trabajando con una temperatura demasiado alta, y hay personas que empiezan y lo enfrían de forma brusca, o le ponen aquel balde de agua de forma brusca. ¿Por qué se arruina? Porque está a una temperatura extremadamente alta, y al ser brusco el cambio, disminuye exageradamente la temperatura, que el material se raja, ¿verdad? O se funde o se raja. Al igual como pasa con las joyas, Lo que al estar mismo pasa. tan caliente y le echan agua, se doblan. A veces tienden a torcerse, ¿verdad? Se deforman. Sí. Algunos materiales tienden a deformarse por eso. Unas por exceso de calor y otras porque estando caliente a veces de un solo le ponen el agua helada, ¿verdad? Pasa Como el bastante. vidrio que se revienta, ¿verdad? El vidrio sí es muy delgado. Fíjense que el vidrio es muy resistente, pero al calor, o sea que lo pueden tener a altas temperaturas y es poco lo que se expande. Pero es muy, muy sensible con eso de los cambios. Es más, el vidrio no es broma, eso que vemos de repente en las caricaturas, que se raja con el sonido. El vidrio se puede rajar con el sonido. Hay experimentos con frecuencias altas, eso sí, una frecuencia muy alta que empieza hasta a temblar y se rompe. ¿Sí? No es fantasía eso, es cierto. Al igual que el vidrio parece como que no tuviera como, ¿cómo se le llama? Esa flexibilidad que tienen otros materiales, Sí. Pero la vez pasada estaba viendo como pruebas que hacen como con explosiones y el vidrio tiene como cierta oscilación a una alta explosión. Sí, a veces ustedes lo van a ver, hay momentos, hay unos puntos de equilibrio que tiene el vidrio. Cuando está sometido a ciertos temblores o la explosión, ¿qué es lo que genera una explosión? Una explosión lo que genera es una onda de choque, es lo que le mencionaba del avión. Entonces, cuando hay una onda de choque, eso viaja a través del aire. A veces no es algo que tira lo que mata, a veces lo que mata o golpea a una persona es esa onda expansiva que se genera, ese golpe que golpea las partículas del aire, ¿verdad? El vidrio cuando recibe eso a veces tiende a oscilar y al verlo lo vemos, pareciera que está en estado gelatinoso, pareciera como un cuerpo plástico de gelatina que se mueve y es cuando está en un punto de equilibrio a punto de romperse. Solo que ese tipo de oscilaciones son tan rápidas que a veces el ojo no las percibe porque ya son frecuencias más altas. Es como el caso de un foco. Ustedes pueden estar viendo un foco encendido y decimos, ese foco está encendido permanentemente. Y realmente hay un pulso que genera la empresa de energía que es lo que llamamos frecuencia. La frecuencia, casi en todo Honduras, la mayoría de aparatos funcionan a 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Que por cada segundo hay 60 ciclos o 60 pulsaciones que envían. Lo que pasa es que no vemos que el foco dice encender y apagar en 60 veces en un segundo. ¿Por qué? Porque el ojo prácticamente capta hasta 10. Entonces, es una frecuencia demasiado alta. Lo mismo pasa con el sonido y ciertos materiales, ¿verdad? Bien, hay una parte bastante teórica aquí. Ahorita yo les voy a enviar la hojita de resumen de una teoría que sí quiero que lean para que hagan su evaluación de qué ha pasado mañana. O mañana en la noche ya lo voy a tener subida mejor. Se las voy a enviar y otro ejercicio para que lo trabajen ahorita ustedes. El otro es más sencillo porque en ese otro no tienen que hacer despeje, simplemente les piden calcular esto, miren el cambio, solo ocupan saber el cambio de longitud, cuánto se estira ese puente. Y se van a fijar qué material, si es aluminio o si el puente está construido de acero. ¿Sí? Ahorita lo voy a enviar con Stephanie para que todos lo vean, quedan trabajando. Y para mañana en la noche estaría subida esa actividad acumulativa en la plataforma donde dice laboratorio física, ahí va a estar. ¿Verdad? Va a estar todo el fin de semana activo hasta el domingo en la noche. Bueno, los dejo entonces. Feliz tarde a todos. Hasta el domingo en la noche lo podemos subir. Sí, sería mejor que entren ya después para que les quede más tiempo de leer. Desde mañana va a estar activada. Pero mejor así estudian más. Listo. Lick. Diga. Un compañero no pudo asistir a la clase. Ok, ya le aviso. Ahora Ahora abierto, tampoco. La primera etapa tampoco se conectó. Sí, las dos. En las dos etapas okay. no pudo estar. Sí, tal vez usted le pasa ahí copia de lo que... Igual en la parte teórica ahí la va a ver en la hojita que les voy a mandar. Listo.
Pero el ejercicio sí sería bueno que lo compartan, que lo voy a mandar por fotografía también.